Bienvenidos a la presente sesión de aprendizaje que lleva por título la proposición. Iniciaremos definiendo este concepto. Según Aristóteles, la proposición pues es un discurso enunciativo perfecto que expresa un juicio y significa bien verdadero o falso. Vamos a deslindar cuándo son proposiciones y cuándo no son proposiciones, basados en la siguiente reflexión. No todo juicio es proposición, mas sí toda proposición es un juicio. Son proposiciones las oraciones aseverativas, o sea, que señalan, refieren algo sobre un conocimiento determinado. Las fórmulas científicas, demostradas por cierto, también tenemos las hipótesis científicas aceptables dentro del marco de la ciencia. Las fórmulas matemáticas, los esquemas lógicos, también tenemos los enunciados cerrados o definidos para que tenga precisión, cuando decimos por ejemplo A más B más C igual a 180 grados. Estamos necesariamente definiendo, determinando con precisión. Las oraciones informativas, cuando informamos algo. El día de ayer sucedió tal cosa, estamos dando una información. Las oraciones descriptivas, describimos. Por ejemplo, la Universidad Católica de Trujillo consta de tantos pabellones, etcétera, etcétera. Estamos en este caso describiendo. Oraciones explicativas. Esto es muy importante, porque las explicativas se refieren a todo efecto necesariamente buscarle las causales, o sea, la relación de causa y efecto. Los enunciados de manera correcta cuando expresa el metalenguaje, o sea, el uso de comillas para los términos que se está analizando producto del lenguaje. Luego tenemos cuando no son las proposiciones. ¿En qué casos no son consideradas proposiciones dichos enunciados? Los hechos de literatura, cuando hablamos sobre personajes ficticios, ¿no? Algunos temas discutibles, hechos discutibles sobre la moral, sobre algunos aspectos culturales, sobre la belleza, etc., ¿no? Los proverbios, los refranes, algunas metáforas que más son simbólicas que descriptivas o sobre algún conocimiento. Las creencias, supersticiones, algunos mitos propios de nuestros grupos culturales, ¿no? Cuando hablamos sobre la estructura de la proposición, estamos señalando qué aspectos o componentes tiene. En este caso son sujeto, verbo y predicado. Similar a una oración, ¿no? En este caso, puede el sujeto o el verbo estar de manera explícita o implícita. El verbo, recibe también el nombre cópula, generalmente se utiliza el ser y estar, ¿no? El ser o estar en todos sus tiempos y conjugaciones. Ejemplo, Alan García fue presidente del Perú. En este caso estamos haciendo uso de uno de estos verbos para señalar algo que suscitó. El sujeto veíamos que pueden ser implícito o explícito. También en este caso tendríamos un ejemplo. Estamos en clase de lógica, ¿no? El sujeto sería implícito. ¿Quién está en clase de lógica? Nosotros. Vendría a ser el sujeto implícito. Luego, en el caso del verbo, por ejemplo, Luz estudia por las mañanas. En este caso, Luz es una persona que está estudiando por las mañanas. El verbo está de manera contenida, implícita, ¿no? Luego vamos a ver las propiedades de la proposición. La primera, según su cantidad. Tenemos proposiciones universales. Son aquellas que comprenden una dimensión total. Su forma lógica vendría a ser todo S es P. O sea, todos los S son P.
Me refiero a la totalidad de algo que pertenece al otro. En el caso de los particulares, la forma lógica vendría a ser algún S es P. Algún alumno es responsable, por ejemplo. Y en los singulares, alguien de manera específica. Este S es P. El alumno Pedro es responsable. Seguidamente vemos la clasificación según su calidad, ¿no? O cualidad. En afirmativas y negativas. Afirmativas, S es P. Estamos afirmando que refiere en este caso al sujeto. Y en las negativas, la fórmula lógica sería S no es P. Estamos negando al verbo. En el primero afirmamos, en el siguiente negamos. Entonces, en este caso está muy notorio la clasificación o la diferenciación entre las afirmativas y las negativas. Seguidamente vamos a ver por su modalidad en problemáticas cuando hay un rango de posibilidades, ¿no? Podemos decir, María probablemente será madre, por las características fisiológicas, biológicas netamente que nos conllevan a ello. Y luego tenemos las asertóricas, cuando afirmamos de manera categórica. Decimos, S es efectivamente P. Cuando afirmamos en esa dimensión, un ejemplo, los peces efectivamente viven en el agua. Tienen un rigor indudable, ¿no? Apodícticas, su forma lógica, S tiene que ser P. Ejemplo, una equivalencia lógica, ¿no? El esquema A es equivalente al esquema B. Bueno, agradecerle por su atención en la primera parte de esta sesión de aprendizaje sobre la proposición.